El estudio se trata acerca de los misterios revelados de la palabra de nuestro Dios a sus ministros de este momento, en este entonces. Amén. El Espíritu Santo que está en este lugar, que nos revele cada una de las palabras que van a ser expuestas en esta mañana. Romanos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Los misterios y los secretos del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Las manos levantadas. Aleluya. Dale gloria a Dios. Porque tú eres perteneciente al reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Romanos capítulo 11, verso 25. Dice de la manera siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo, diga todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob de los gentiles. Amén, amén y amén. Nuestro texto importante, el cual va a conformar toda la cantidad de conceptos doctrinales que tenemos. ¿Cuántos son israelitas? ¿Cuántos son del gentilicio de Israel? ¿Cuántos son del país de Israel? Aleluya, nuestro gentilicio es venezolano. ¿Sabe que usted fue apartado de entre las naciones para la salvación? Usted fue apartado, diga, yo fui apartado de entre las naciones para ser salvo. Yo fui apartado, dígalo otra vez, de entre las naciones para tener una herencia celestial. Yo fui apartado, dígalo, por nuestro Señor Jesucristo, para ser rey y sacerdote en su presencia. Estas son las promesas que competen a nosotros los que hemos creído en su nombre. A los suyos él vino. ¿Quiénes son los suyos? Israel, el gentilicio del Señor. A los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. A todo aquel que le recibió, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y si hijos, herederos. Y coherederos con quién? Con Cristo. Y si herederos, somos coherederos, o sea, estamos adjuntos a la herencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos una herencia en el Padre, aleluya, y tenemos una herencia en el Hijo. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos tienen padres? Amén. Queremos heredar de nuestros padres herencia. No deuda, aleluya. Pablo lo decía, que los padres trabajamos ¿para quién? Para nuestros hijos. No es al revés. Los padres trabajamos para nuestros hijos. Si los hijos nos bendicen, más adelante, aleluya, gloria a Dios. Pero bíblicamente hablando, nosotros los padres trabajamos para nuestros hijos. Diga herencia, diga reino. El reino
cielos. La primera vez que se presenta, cómo se presenta y quién lo presenta. El reino de los cielos se ha acercado. ¿De quiénes son esas palabras? Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautizador. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Qué parentesco tenía con Jesús? Era primo. Recuerdan que Isabel era una anciana y se embarazó de Zacarías, el sumo sacerdote de ese año, y de allí nació un niño llamado Juan el Bautista, el cual vino a preparar el camino del Señor, el cual vino a vociferar que el reino de los cielos se había acercado, el cual vino a decirle a la humanidad que al fin estaba aquí el rey que pertenece a la realeza de los cielos. Jesucristo, ese es el nombre de este rey, había llegado a la tierra. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, buena voluntad a los hombres, aleluya. Venía aquel prometido, al fin ya había llegado. Y Juan el Bautista venía a preparar el camino, venía a preparar la senda, venía a hablar de ese reino, venía a decir que él que estaba aquí, Juan el Bautista, diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos ya está aquí. No, se ha acercado. Pues hablando de Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. La primera premisa del reino que se acercaba era arrepentido. Arrepiéntete, arrepiéntete. La primera premisa. Y cuando decimos arrepiéntete, no estamos hablando de un juicio, porque los juicios no nos corresponden, nos competen a nosotros. Arrepentido y conviértete. No solamente debes arrepentirte, sino que también debes convertirte. Vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Arrepentirse es estar todo el tiempo lamentándose de lo que hice, lamentándose de lo que hago y lamentándose de lo que haré. El arrepentimiento lleva el pasado, el presente y el futuro a una misma cosa. Yo puedo estar arrepintiéndome todos los días del mismo pecado. Para nuestro Dios tiene validez el arrepentirse y el convertirse. El reino de los cielos se ha acercado. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es convertirse a nuestro Dios. Hay que ser pío. El contrario de impío es impío. Si eres impío, eres que no tienes piedad, no tienes amor. Eres pío, sí tienes piedad, sí tienes amor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo. ¿Qué significa la palabra inicuo? El hombre maligno, el hombre de maldad, el hombre que tiene pensamientos perversos, que te apartan de Dios, que no te permiten llegar a Dios. Déjalo, Dios no lo va a dejar por ti. Tú mismo tienes que darle paso. Y desde hoy voy a dar paso al reino de Dios de mi vida. El profeta Juan el Bautista fue la primera persona que presentó el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios
y su justicia al fin había llegado. Se ha acercado porque todavía Jesús no había hecho el sacrificio, diga sacrificio, sacrificial para poder redimir a todas las personas que entraríamos en este reino. Por eso es que la palabra se ha acercado, no es una palabra lejana, sino por el contrario, está llegando en este momento, así como cualquiera de nosotros pudiera decir, Jesús está allí, pero el reino de los cielos está llegando a mí. Solamente hace falta una sola cosa para yo pertenecer al reino de los cielos. Aceptar ese reino. ¿Saben que la Biblia es una unicidad y tampoco está desmembrada? La Biblia es una historia de amor, se los he dicho. La Biblia tiene un contenido que se entrelaza perfectamente. En la Biblia no sobra nada, ni falta nada. La Biblia se habla y se relata desde un principio hasta el fin. La Biblia te habla del reino de Dios y su justicia. Y el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas que no pertenecen al reino o que incluso estén poseídas dentro del reino. Hoy vamos a enterarnos cómo el reino de Israel cayó. La Biblia te explica la restauración del reino de Israel. La Biblia te explica no solamente la salvación del gentil, sino que también te va a explicar cómo ese reino cayó y por qué los discípulos le preguntaron al Señor, dinos cuándo son esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del fin. Los discípulos también a veces eran como nosotros, a veces les faltaba la fe. ¿Cuántos de nosotros les ha faltado la fe? Los discípulos sabían que el rey había llegado, pero a veces les faltaba la fe. ¿Es él o no es él? 3 años le costó a los discípulos y el soplo del Espíritu Santo para entender que este era el Mesías. En otras palabras, nadie puede llamar Señor, Señor, a menos que sea por el Espíritu Santo. Los fariseos, los seduceos, los ancianos, los gobernantes también estuvieron de cerca, mirando al rey, observando al rey. Ahí estuvieron, mas sin embargo no les amaneció. Vieron a Jesús, escucharon a Jesús, vieron todo lo pertinente al reino de Dios y su justicia, y ellos no aceptaron, no quisieron, porque les faltó fe. ¿En quién? En Jesús. La palabra lo dice en 1 Corintios capítulo 10, y todos quedaron postrados en el desierto porque les faltó fe. Es importante la fe. Es importante la fe, es importante creer, porque si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero si tú no crees en tu corazón, si te falta esa fe en tu corazón, no puedes ser salvo. ¿Cómo tú obligas a tu corazón a creer? ¿Cómo tú le dices a tu corazón cree en el verdadero Hijo de Dios? Dice la palabra del Señor que es un don, que no viene de ti, hermano. Ese don no viene de ti, ese don viene de arriba, ese don viene del Padre, porque es don de Dios. Nadie viene a Jesús si no es dado del Padre, si no es dado de Dios, y nadie viene al Padre si no es por Jesús.